Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día estamos en un live. Miren, quiero darles una palabra de Dios que me entregó hace muy poco. Realmente es hermoso como Dios nos habla, es poderoso como Dios nos habla nuestro Señor. Miren, quiero hacerte una pregunta. ¿Dios está en todas partes? ¿Dios está en todas partes? ¿Qué dices tú? ¿Dios está o no está en todas partes? Porque si estuviera en todas partes, pregúntate esto: ¿por qué sientes la presencia de Dios en algunos lugares y en otros no? ¿Por qué sientes que sí hay presencia de Dios en algunos lugares y en otros no, si Dios está en todas partes? Luego de eso, pregúntate: ¿por qué necesitas ir a la iglesia o a un templo a adorar un día X de la semana, ya sea domingo, lunes, martes o miércoles, si Dios está en todas partes? ¿Por qué la necesidad de ir los domingos a una iglesia? A adorar, a cantar, a alabar al Señor con los hermanos. Yo te quiero entregar una palabra poderosa de parte de Dios que está en Juan capítulo 4, en el verso 23 y 24. Te voy a poner en contexto. Jesús va de camino a Samaria, ¿cierto? Manda a sus apóstoles a buscar comida y los apóstoles van y él se queda y se encuentra con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana, al darse cuenta que él es un hombre judío, ¿cierto?, le hace las preguntas, pero ella, luego de darse cuenta que es un hombre judío, le hace una pregunta, una controversia respecto a dónde hay que adorar. Ella le dice: nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que hay que ir a adorar al templo. ¿Dónde se adora? Si tú eres de Dios, porque esta es la controversia que tenemos samaritanos y judíos. El lugar físico donde tenemos que ir a adorar, donde en el fondo, porque ¿dónde tú tienes que ir a adorar? Tú vas a adorar donde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, tú adoras cuando hay presencia de Dios, tú adoras donde está la presencia de Dios. Entonces ella le está diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Está en el templo de ustedes judíos o está en este monte que nosotros adoramos, que nuestros padres nos dicen que adoremos? Porque donde esté Dios hay que ir a adorarlo. Para ustedes Dios está en el templo, para nosotros Dios está en este monte. ¿Qué dices tú? Y Jesús le da una tremenda respuesta. Le dice: créeme, mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Va a dar lo mismo si se adora aquí o en Jerusalén. Dice, porque se acerca el tiempo y el tiempo ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí Jesús hace un cambio tremendo. Le dice: ¿sabes qué, mujer? Tú estás enfocada en el lugar, pero yo te digo que lo importante es la persona que adora, es que nosotros nos transformemos en un adorador del Señor. Nosotros muchas veces nos concentramos en el lugar. Mira, quiero decirte que cuando Jesús le dice esto, estaba el templo en Jerusalén, pero años después de aquella declaración, porque como en el año 70, o sea, aquí Jesús puede haber tenido 30 y tantos años de edad, y como 40 años después, el templo y Jerusalén son totalmente desoladas, son totalmente destruidos, que hasta el tiempo de ahora todavía no se levanta el templo de Jerusalén. Cuando se destruyó ese templo, que Jesús lo profetizó y les dijo que se iba a destruir ese templo, imagínate lo que era para un judío que se destruyera el templo, si aquí le está diciendo que el tema era que los judíos sabían que se adoraba en ese templo, pero ese templo fue destruido. Que los judíos decían que había que adorar en Jerusalén y ellos decían tener la razón, pero esa ciudad fue destruida, fue desolada. De hecho, Israel desde ese año 70 fue destruido y desolado y recién se transformó en una nueva nación en 1948. Imagínate cuánto tiempo pasó. Pasaron casi 1900 años de pérdida de esta nación. Entonces ellos dicen: nosotros tenemos que ir a adorar allá. Imagínate lo que era para un judío que destruyera el templo.
¿Dónde vamos a ir a adorar al Señor? ¿Dónde vamos a ir a adorar al Señor si el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios, donde se hacía todo, no estaba? ¿Te das cuenta? Y Jesús le dice, llegará el momento. ¿Cuál era el momento? El momento era cuando descendiera el Espíritu Santo. Cuando viniera el Espíritu Santo y entrara el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros se transformara en un verdadero adorador del Señor. Y por lo tanto no iba a importar si se hacía en Jerusalén, porque hay gente que ahora va a Jerusalén, ¿cierto? Pero ya no importa, Jesús dijo, da lo mismo, no es necesario que sea en Jerusalén, y para ustedes samaritanos no es necesario que sea en ese monte, sino que lo que importa es el adorador, que adore en espíritu y en verdad, porque así importa que así quiere el Señor que lo adoren. Entonces, lo importante es el adorador. Entonces, pero la pregunta es, ¿por qué nosotros queremos seguir yendo a un templo? ¿Por qué queremos seguir a ese lugar? ¿Por qué sentimos la presencia en la iglesia el domingo y no la sentimos en nuestra casa todos los días? ¿Por qué pasa eso? Si Jesús dijo que cuando hubieran 2 o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio. ¿Por qué esto mismo que Jesús le declara a la mujer samaritana, que para nosotros es un hecho porque nunca conocimos el templo de Jerusalén, no es ni siquiera un tema tener que ir a Jerusalén a adorar, a pesar de que el pueblo de Dios tenía que ir por lo menos una vez al año, los que estuvieran viviendo en cualquier parte del extranjero tenían que ir, no me acuerdo si 1 o 3 veces al año, pero tenían que ir a ciertas fiestas del Señor allá a Jerusalén porque tenían que hacerlo de esa manera. Y nosotros, complicados porque el domingo nos cerraron la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá sentías al Señor, porque allá adorabas, porque allá cantabas, porque allá escuchabas palabra, porque allá sentías la presencia de Dios en ciertos lugares. Pero ya no la sientes en tu casa. ¿Pero por qué no la sientes en tu casa, amado? Si Jesús dijo que cuando hubieran 2 o más reunidos en su nombre, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios iba a estar en medio. Jesús mismo iba a estar en medio. ¿Por qué entonces no la sientes? Porque no estás adorando. Porque tu casa diaria no es un lugar de adoración. No transformaste tu casa en una casa de adoración. Y los adoradores que hay dentro, que nos decimos ser cristianos, no somos adoradores y en espíritu y en verdad. No les enseñamos a nuestros hijos ser adoradores y en espíritu y en verdad, y por lo tanto no sentimos la presencia de Dios en nuestras propias casas, sabiendo que nosotros somos los adoradores y habiendo 2, si estoy yo que soy cristiano y mi esposa que es cristiana, la presencia poderosa del Señor, de la misma manera que si hubieran 1000 o 1500 o 1.000.000 de adoradores, descendería con fuego y con poder. Porque lo que desciende es el Espíritu del Señor sobre los adoradores para que los adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Pero por qué no lo sientes? Porque tú pones una disposición de adoración solo el domingo o el miércoles o el martes cuando vas al templo. Ahí pones una disposición de adoración. Ahí te pones con toda la disposición y la solemnidad de adoración. Pero en la casa, no. En la casa yo quiero ver tele, en la casa yo quiero ver Netflix, en la casa yo quiero descansar, ando en la casa me relajo y digo garabato, digo grosería, me enojo, reto. Pero cuando entro al templo, cuando entro a la iglesia, no. Ahí yo no reto a nadie, saludo a todos los hermanos, me visto bien y cuando adoro levanto las manos. En mi casa, mi hijo nunca me ha visto levantar las manos en señal de adoración. Nunca me ha visto poner una adoración al Señor y que yo me derrame delante de Dios de la misma manera que me derramo en la iglesia. Entonces, el problema no es el lugar. El problema es que tú en tu casa no eres un adorador, pero allá sí eres un adorador. ¿Por qué? Si tú tienes el Espíritu Santo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y Jesús dijo que lo importante eran los adoradores. Que no importa si te toca ir a Jerusalén. No importa si estás en el mismo templo de Jerusalén. No importa si estabas en la misma ciudad de Jerusalén adorando. O estabas allá en un río. O estás en una letrina adorando al Señor. No importa. Lo que importa es el adorador. Eso es lo que importa. Por lo tanto, por favor, ¿quieres sentir la presencia de Dios? ¿Quieres sentir la gloria de Dios? Transforma tu casa en casa de adoración. Que tus hijos vean la adoración y que ellos sean adoradores en espíritu y en verdad. Que te vean a ti derramándote delante del Señor. Tu casa se transformará en casa de adoración si tú eres un adorador en espíritu y en verdad.
Así como eres en la iglesia, también en tu casa. Sé un adorador, sé un predicador, sé alguien que adora, sé alguien que alaba al Señor y lo glorifica dentro de su casa, fuera de su casa, y dentro de su casa verá la gloria y sentirá la presencia poderosa del Señor. Y dime qué no más hermoso que sentir la gloria y la presencia de Dios en tu propia casa. En tu propia casa se transforme en casa de adoración. Glorioso. Entonces, amado, a transformar nuestras casas en casas de adoración, en casas de poder, en casas donde se lee la palabra, en casas donde mis hijos ven que leo la palabra, donde mis hijos leen palabra, donde adoramos al Señor, donde levantamos las manos al Señor, donde nos arrodillamos ante el Señor y la transformamos en casa de adoración, donde adoradores en espíritu y en verdad glorifican al Padre. Amén. Amado, a transformar las casas en casas de adoración. Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo, hasta Alaska, nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazote.